grande. Pero el tema que hoy quiero hablarles es acerca de Jesús como el regalo perfecto. Cuando hablamos de la Navidad o como nos acercamos a estas fechas, si bien, como sabemos, la Navidad no fue celebrada durante 300 años después de que Cristo ascendió al cielo, o sea, los primeros cristianos no celebraban la Navidad, y fue 300 años después que comenzó a celebrarse. Y aunque hoy la Navidad parece ser que es más importante la preparación de una buena cena y de vestirse de gala para recibir a los invitados y tal vez amenizar un poco la fiesta con un poco de alcohol y grandes excesos, por supuesto que eso no es la celebración verdadera del nacimiento de Jesús. Pero nosotros hoy aprovechamos estos tiempos donde la gente celebra el nacimiento de Jesús o la natividad de Jesús para poder enseñar más acerca del valor verdadero del nacimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús realmente vino al mundo? ¿Por qué Él nació entre nosotros? Pero quiero hablarles acerca de los regalos, porque en Navidad justamente se habla mucho acerca de esto, ¿no? Hay gente que está muy preocupada con qué va a regalar en la Navidad y qué regalos se va a hacer. Y realmente recibir regalos a todos nos gustan. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? Por supuesto que a todos, nos encanta. Y es muy lindo poder recibir regalos. Y no hace falta que sea Navidad, podemos recibir regalos en cualquier momento. Ahora, pensando en los grandes regalos, vi que hay regalos que en la historia de la humanidad han sido sorprendentes. Un primer regalo que he visto, que me pareció muy interesante, es el regalo del Taj Mahal en la India. Y fue un regalo de amor. ¿Sí? Un sultán muy importante allí en India, un emperador musulmán llamado Shah Jahan, había muerto su esposa favorita llamada Muzmat Nahal o Nahal o Mahal, y en honor a su esposa muerta, por el gran amor que él le sentía, le regaló un edificio precioso. No sé si lo podemos ver allí en la pantalla. Le regaló un edificio tan precioso llamado Taj Mahal, que en realidad no era un palacio común y corriente, sino más bien una tumba funeraria. Y ¿saben una cosa? Tardó muchos años en construirlo en mármol blanco, primoroso, ¿no? Con una mezcla de arquitecturas, tanto persas, árabes y musulmanas, que demandó a 20.000 obreros trabajar durante muchos años para poder hacer, no sé si lo tenemos, ¿sí? Para que veamos la maravilla de este regalo. Recibir un regalo como este es impresionante. Y tan tremendo fue que un regalo así, aún después de muerta, ¿no? La esposa, vale la pena tenerlo en cuenta. Otro regalo que me pareció muy interesante, un regalo muy, muy asombroso, porque cuando hablamos de regalos habría que pensar en por lo menos 4 cosas. Primero, ¿quién es el que nos hace el regalo, ¿no? En segundo lugar, ¿con qué intención nos regala algo? En tercer lugar, ¿a qué precio, ¿no? ¿Qué precio tiene? Vieron que a veces uno recibe un regalo y dirá, ¿cuánto le habrá salido esto, no? O algunos dirán, esto le salió 2 monedas, trajo este regalo. Pero, ¿con qué intención? ¿A qué precio? Y también una pregunta que es fundamental. Si el regalo que estoy recibiendo realmente satisface alguna necesidad que tengo, o es algo que no tiene mucho valor. Y fíjense en el regalo que recibió un hombre muy importante, muy famoso, que fue el piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, que un emperador o un líder gobernante de los Emiratos Árabes decidió hacerle un regalo muy, muy especial. Miren lo que le regaló. Le regaló ahí en Dubái una isla entera. ¿No sé si lo tenemos? Les regaló una isla entera. Y qué regalo, ¿no? Más de 300.000 millones de dólares. Y la verdad que a todos nos encantaría tener un regalito de esto, ¿no? Miren qué lindo. Pero lo que es interesante de este regalo es que obviamente que este hombre, este gobernante ahí de los Emiratos Árabes, tenía admiración por Schumacher, entonces le hizo el regalo, pero tenía una intención realmente detrás del regalo. La intención en realidad era atraer a otros famosos
que también compraron una de las 300 islas que están alrededor. Por eso después, con el tiempo, apareció Brad Pitt, apareció Elton John, comprándose una de estas islas, los ricos del mundo, comprando alguno de estos regalos, ¿no? Que para ellos no eran regalos, ellos tenían que pagarlo. Ahora, cuando pensamos en el regalo que Dios nos hizo, cuando pensamos en Jesús como el regalo más grande de la historia, podríamos pensar también estas 4 preguntas. En primer lugar, ¿quién es el que nos está haciendo este regalo? Y nada más ni nada menos que el creador del todo el universo. El Dios que, dice la Biblia, navega en la majestad, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese Dios, el Dios majestuoso, es el que nos hizo el regalo más grande de toda la historia. Nos regaló a su propio Hijo, a su propio ser. Nos dio a Jesús como el regalo que no solamente tiene la intención de darnos libertad, vida, bendecirnos, sino con la intención de un alto precio, porque nos dio un regalo que realmente tenía un alto precio, y el precio de la propia vida de su propio Hijo. Ahora, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿este regalo que Dios nos hizo satisface una necesidad? Los regalos que vimos anteriores no eran necesarios, no satisfacían ninguna necesidad. Pero Dios vio nuestra necesidad espiritual. Él sabía que como seres humanos no tenemos capacidad de poder resolver nuestra propia corrupción interna. Dios sabía que nosotros no tenemos como humanos la capacidad de curarnos a nosotros mismos, de sanarnos a nosotros mismos, que no teníamos la capacidad de volver a Dios por nuestros propios medios, porque nuestro pecado nos separó de Dios. Porque la propia corrupción interna nuestra, los defectos de nuestro carácter, muchas veces los hemos intentado cambiar una y otra vez. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha ensayado todo tipo de formas y de ideologías para poder salvarse a sí mismo. Sin embargo, en todas ha fracasado. Y Dios, sabiendo y conociendo nuestra necesidad real, espiritual, de poder tener salvación de nosotros mismos, de nuestros defectos, de nuestro carácter, de nuestra corrupción interna, de nuestras debilidades, el Señor tuvo la intención de salvarnos a través del mejor regalo de todos, dar su propio Hijo, para que Él diera su vida en lugar nuestro. Nosotros merecíamos castigo, nosotros merecíamos la muerte eterna, la separación eterna de Dios, pero Jesús vino como regalo al mundo para que por medio de Él, por la fe en Él, nosotros pudiéramos tener salvación, liberación y una vida plena aquí en la tierra. Ahora, ese precio fue alto. Jesús tuvo que dar su propia vida. Jesús tuvo que dar su propia sangre para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener una vida feliz, verdadera, auténtica, y para que podamos tener plenitud, aún en un mundo corrupto, aún en un mundo difícil como en el que vivimos. La sangre de Cristo no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino nos da paz mental, nos da libertad y nos da el don de la vida eterna. Ahora, quisiera que pongas en tu primer punto, en tu bosquejo, Jesús es un regalo de salvación. Jesús es un regalo de salvación. Y cuando hablamos de salvación nos referimos a una liberación total de toda nuestra vida. Como dije, el hombre está esclavo del pecado, está esclavo de su propia corrupción. El hombre, el ser humano, hombre, mujer, está esclavo de sus deseos, está esclavo de sus debilidades, sus flaquezas. ¿Cuántas veces hemos deseado decir, si yo pudiera cambiar, si yo pudiera ser diferente, si yo pudiera tener otra vida, si yo pudiera empezar de nuevo, si yo pudiera arrancar de nuevo? Y Dios te da una respuesta. En mi Hijo Jesús tenés salvación. En mi Hijo Jesús se puede empezar de nuevo. En mi Hijo Jesús se puede arrancar de nuevo. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado. Miren, el nombre Jesús significa, o en griego es Yeshua, en hebreo, perdón, Yeshua. Y Yeshua significa Jehová es salvación. Es decir, que Jesús significa Dios es salvación. El regalo que Dios nos dio, dentro de su paquete, estaba la gran salvación que Dios tenía pensada para nosotros. Sanarte, librarte
darte verdadera vida, darte propósito para vivir, darte un nuevo corazón, darte la paz mental que tanto necesitamos en este mundo difícil. Y Jesús recibió también otro título más, que después se combinó, Jesús, Cristo. La palabra Cristo significa ungido, que viene del hebreo también Mesías, que significa alguien que es ungido con aceite para ser declarado rey. Qué impresionante, ¿no? Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador, el que fue ungido por el Padre especialmente para reinar en nuestra vida, en nuestro corazón. En el momento que vos aceptás a Cristo, cuando nosotros celebramos la Navidad o celebramos el nacimiento de Jesús, también estamos celebrando que Jesús vino no solo para salvarte, sino para ser el rey de tu vida, para ungirte, para cambiarte, para gobernar tu corazón. Por eso la gente no entiende por qué los cristianos nos reunimos, cantamos a Dios, tenemos lealtad al Señor, por qué crecemos espiritualmente y lo buscamos al Señor, porque hemos decidido seguirlo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Hemos decidido que Él sea el Rey que gobierna nuestro corazón. Y saben una cosa, el resultado es no religión, sino es una salvación que nos trae felicidad. Realmente los cristianos nos sentimos auténticamente felices porque sabemos que tenemos la paz que el mundo no puede dar. Que a pesar de que también sufrimos un montón de cosas, que sufrimos a veces hasta persecuciones, que sufrimos a veces por ir en contracorriente a donde va todo el mundo, a pesar de eso, sentimos una paz y una felicidad que la queremos compartir, que la compartimos con otros porque realmente Jesús nos ha hecho bien. Fíjense que el nacimiento de Jesús no fue una historia más de la historia. El nacimiento de Jesús fue el hecho más extraordinario de la historia, porque cambió el rumbo del mundo. No solamente cambió el calendario, cambió la historia de millones de personas que han confiado en Él, de miles de millones de personas en toda la historia que han creído en Él, les ha cambiado la vida. Decirle que tenés al lado, la vida de Jesús puede cambiar tu vida también. Casi 700 años antes de que naciera Cristo, miren, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías había hablado acerca del nacimiento de Jesús. Fíjense ustedes en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: el Señor mismo nos dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esta profecía se cumplió en el nacimiento de Cristo. Nació de una virgen por concepción divina sin tener un padre humano. Y se llamó Emmanuel. ¿Saben lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. 700 años antes de que naciera Jesús, ya el profeta Isaías había dicho que Dios se iba a encarnar, que Dios se iba a hacer hombre y que estaría con nosotros, que dejaría su trono de gloria y vendría a estar con nosotros, tomaría nuestra humanidad, tomaría nuestra forma humana, aún sujeto a muchas debilidades físicas. Pero Dios prometió estar con nosotros, conocernos en persona, relacionarse con nosotros. Isaías 9:6 sigue diciendo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre, y fíjense en el nombre, maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí Dios nos muestra muchísimos años antes del nacimiento de Jesús que Dios mismo estaría con nosotros, que Dios mismo se haría hombre, que Dios mismo cambiaría su dimensión divina a una dimensión terrestre, una dimensión humana. Dejaría el propio cielo para estar con nosotros. Y fíjense en que tiempo después, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, ya viejito, ¿no?, hablando acerca de Jesús, pudo decir lo siguiente
que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. El Verbo es la expresión de Dios, el propio Jesús, la voz de Dios, se hizo carne, se hizo hombre para estar con nosotros. Y si vemos Mateo capítulo 1, versículo 18, dice así, el origen de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Esto es un detalle interesante, se habían desposado, pero todavía no habían tenido relaciones sexuales. Y leemos nuevamente, y dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que estaba encinta, o sea, embarazada, por obra del Espíritu Santo. Ahora, el propio Espíritu Santo, parte de la Trinidad de Dios, estaba involucrado en darle forma a el nuevo cuerpo de Dios en la tierra. El mismo Espíritu Santo se encargó de producir la concepción en el cuerpo de María, una concepción virginal. Y miren ustedes qué interesante, porque el propio Espíritu Santo que hizo la concepción de Jesús en María, luego le habla a José, que era el flamante esposo, que todavía no había tenido nada que ver, porque así era el casamiento judío, ¿no? Se desposaban, pasaba un tiempo y luego recién tenían la intimidad. Pero en este periodo donde todavía José no había tenido acercamiento físico con ella, se acerca el Espíritu Santo a través de un ángel, también le revela a José lo mismo, ¿no? Y presten atención, en Mateo capítulo 1, 20 dice, y el ángel del Señor visitó a José para asegurarle este hecho divino. Mientras consideraba esto, José de repente se encontró que su esposa estaba embarazada y que él no había hecho nada. Y luego dice, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Una obra tremenda. Jesús estaba viniendo al mundo. Jesús, la voz de Dios, el verbo de Dios, la comunicación eterna de Dios, parte de la Trinidad de Dios, estaba viniendo al mundo a poder familiarizarse con nuestras debilidades, a poder familiarizarse con nuestra vida humana, con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con nuestro dolor. Quiero que vos notes en el segundo punto, por favor, cuáles fueron los beneficios del regalo del nacimiento de Jesús. Anótalo ahí, por favor. Los beneficios del regalo del nacimiento de Jesús. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En esta afirmación que Jesús hace, nos está dando a entender de que todas las palabras de Jesús son las palabras del propio Dios. Se aseguró de decirnos que todo lo que Él profetizó, todo lo que Él declaró, todo lo que Él enseñó, venía del mismo cielo. ¿Y cuál es el primer beneficio del cual Dios nos está hablando aquí? Que Dios mismo nos garantiza el don de la vida eterna. En el momento que vos aceptás a Jesús, en el momento que vos decís, Señor, yo acepto este regalo que de manera sacrificial diste por mí, en ese momento vos recibís el don de la vida eterna, es decir, la posibilidad de vivir para siempre con el Señor, pasar de muerte a vida, pasar de una vida miserable a una vida plena, pasar una vida sin propósito a una vida con objetivos claros, pasar de una vida vacía a una vida llena de significado. Porque tener a Jesús realmente te llena la vida. Tener a Jesús realmente te cambia la vida.
Tener a Jesús te hace diferente, te transforma. Ahora, Jesús vino a hablar con nosotros y seguramente en esta mañana Dios te está hablando. Y seguramente cada mañana de tu vida Dios se comunica con vos. Decirle a que tenés al lado, ciertamente Dios te habla. Y Dios te va a hablar palabras de vida, palabras de libertad, palabras de alegría. En un tiempo tan difícil como el que vivimos, Jesús siempre es nuestra fuente de inspiración. Jesús siempre tiene palabras de vida eterna. Ahora bien, alguno dirá, bueno, pero está muy bueno eso de la vida eterna, pero ¿qué pasa con mi vida hoy? ¿Sabes una cosa? La vida eterna ya empezó para vos en el momento que aceptaste al Señor, en el momento que tomaste el desafío de seguirlo, en el momento que tomaste la determinación de decir, yo quiero que Jesús sea el Mesías, el Señor de mi vida. En ese momento comenzó la vida eterna, y la vida eterna tiene beneficios también hoy. ¿Y cuáles son esos beneficios? Dios trae una sanidad integral a toda tu vida. Él trae sanidad en tus relaciones rotas. Dios puede sanar las relaciones rotas. Dios puede traer paz donde hay tormenta. Dios puede traer libertad donde hay cadenas que te ataron mucho tiempo. Aquí muchos de los que estamos hemos experimentado haber venido a Cristo con cadenas que nos ataron durante muchos años. Depresiones, tristezas, pecados que hemos cometido en otro tiempo que nos hizo tanto daño y le hizo daño a otras personas. Vidas vacías. Pero que cuando encontramos a Jesús experimentamos algo diferente. No experimentamos una religión, no experimentamos un grupito lindo de creyentes que nos reunimos cada semana. Hemos experimentado el poder de Dios. Por eso el propio apóstol Pablo dijo en una ocasión, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Y entonces cuando vos le decís, Jesús, realmente te quiero conocer. Jesús, vos tenés palabras de vida eterna, ¿dónde voy a ir? Y cuando vos aceptás al Señor y te atreves a buscarlo y te animás a buscarlo y a experimentarlo, vas a experimentar algo impresionante, que es el poder de Dios. La vida eterna incluye ese poder sobrenatural. Por eso aquí en la iglesia vemos todo el tiempo milagros, todo el tiempo vemos situaciones que Dios hace y nos fascina ver cómo Dios está con nosotros todo el tiempo. Aun cuando nos toca estar enfermos, aun cuando nos toca sufrir, aun cuando tenemos situaciones complicadas en la calle, vemos cómo Dios interviene, vemos cómo Dios actúa, vemos cómo Dios nos salva. En segundo lugar, Jesús vino a hacer las obras de quien lo envió. Fíjense en Juan capítulo 9, versículos 4 y 5, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús vino a hacer las obras que el Padre le envió a hacer. Y fíjense cómo termina este versículo. Yo soy la luz del mundo. Jesús vino a traer luz donde hay oscuridad. Hoy mucha gente piensa que son grandes iluminados porque viven la vida loca, porque viven como quieren. Algunos hasta piensan que sus ideologías actuales son la gran iluminación de este tiempo, de vivir como quieren, y no es nada más ni nada menos que la justificación para vivir como quieren. La justificación para que nadie les acuse, para que nadie les diga que está mal lo que hacen. Pero Jesús dijo, yo vine a hacer las obras de mi Padre, a traer justicia sobre la tierra, a traer santidad sobre la tierra, a traer luz sobre las tinieblas. Donde hay oscuridad, Dios viene a traer luz. ¿Cuántos matrimonios que están quebrados porque hay oscuridad en el matrimonio? Pero cuando ese matrimonio se acerca a Cristo, empieza a interesarse por la vida espiritual, empieza a buscar a Jesús, ¿qué viene a ese matrimonio? Luz.
Y entonces la esposa comienza a darse cuenta de un montón de cosas que está haciendo mal. Entonces el esposo comienza a darse cuenta de muchas cosas que está haciendo mal. Porque viene la luz de Jesús. Los ojos se abren. El entendimiento se abre. Y la obra de Jesús comienza a actuar en nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Por eso cuando un creyente nuevito o alguien que no conoce a Dios comienza a frecuentar la iglesia y comienza a interesarse por Cristo y comienza a interesarse por las verdades espirituales, sus ojos se empiezan a abrir y uno empieza a pensar y decir, qué tonto que fui. ¿Cómo vivía de esta manera? ¿Cómo le hacía a mi esposa estas cosas? ¿Cómo le hacía a mi esposo estas cosas? ¿Cómo actuaba con mis hijos de esta manera? Porque la luz de Jesús comienza a hacerte ver las cosas. Comienza dentro tuyo un proceso de transformación. Y comienza adentro tuyo un proceso de iluminación espiritual. Donde comenzás a darte cuenta, donde viene discernimiento, donde viene revelación. Y donde vienen los grandes y profundos cambios en tu vida. Aleluya. Si estás decidido a seguir a Jesús, la obra de Jesús también va a estar en tu corazón. Y no es una religiosidad, sino es la verdadera obra del poder de Dios en tu corazón. En tercer lugar, 1 Juan 3:8 nos habla de otro beneficio de este regalo que hemos recibido, que es Jesús. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero escuche esta expresión final de este versículo. Dice, para esto aparece el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Si hay algo que el enemigo de Dios quiere hacer, es destruir tu vida. La misma Biblia nos dice que Satanás vino para matar, para hurtar, o sea, robarte secretamente las cosas, y para destruir. Para matar, para hurtar y para destruir. Hoy tanta gente que se siente tan liberal no se dan cuenta que sus decisiones o sus malas decisiones les está llevando a una vida de desenfreno, de locura. Pero cuando pasan los años se dan cuenta que el enemigo, el diablo, les robó la felicidad, les robó la familia, les robó a los hijos. Fueron perdiendo todo. Y por eso hay tanta gente que está sola. Pero dice la Biblia que Jesús vino a destruir las obras del diablo, a deshacerlas. Por eso cuando venimos a Jesús, comienza un proceso de liberación en tu corazón. Esas ataduras que vos tenías antes, o aquellas personas que se han involucrado con la brujería, con la hechicería, con lo oculto, Dios rompe esas cadenas. Dios rompe las ataduras del diablo. Por eso hay tantas personas que a veces vienen a la iglesia endemoniadas, cargadas de toda oscuridad. Cuando llegan a Jesucristo, las cadenas se empiezan a romper. Las ataduras que te frenaban comienzan a romperse y empezás a experimentar una vida de libertad, una vida de alegría, donde lo único que necesitas es doblar tus rodillas y clamar al Dios del cielo y ver cómo las obras del diablo se deshacen. Todo lo que el enemigo hizo en tu casa, todo lo que el enemigo destruyó en tu familia, aunque vos pensaste que eras vos, aunque vos pensaste que eran cosas que pasan. Cuando Jesús vaya a tu casa, cuando Jesús venga a tu casa, va a deshacer las obras del diablo. Va a bendecir tu casa y tu casa tiene que ser un lugar de refugio, un lugar de alegría, un lugar de paz, un lugar donde las cosas buenas empiezan a pasar. Decirle a tu hermano, por favor, necesitas tener a Jesús en tu casa. Y por último, en el punto 3, quiero que anotes, cuando recibimos este hermoso regalo de salvación a Jesús, esto es un motivo de adoración. Anótalo, por favor. Adorar significa gratitud. Adorar significa valorar, apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense,
Mateo capítulo 1, versículo 23, dice así: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lo mismo que decía el profeta Isaías 700 años antes. Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. ¿Saben? El nacimiento de Jesús causa en nosotros un gran impacto. Y lo que genera en nosotros es una actitud de adoración. No importa si no tenemos para una sidra, un pan dulce, un turrón, eso es lo de menos. Jesús ni siquiera está preocupado con eso. Pero cuando pensamos en lo que significa el nacimiento de Jesús, la venida del Dios eterno, eso produce en nosotros una actitud de valoración, de aprecio, de valoración de lo que Dios hizo por nosotros. Y te quiero preguntar en esta mañana, ¿aprecias realmente lo que Jesús hizo por vos? ¿Verdaderamente tenés verdadera valoración a lo que Dios del cielo ha hecho por tu vida? De venir en carne para traernos salvación, traernos perdón, traernos libertad. Fíjense en ustedes la reacción de la gente de aquel entonces. En Mateo capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente, diciendo, y habla aquí de esos famosos magos que llegaron, o astrólogos de aquella época, que llegaron guiados por una estrella. Y dice lo siguiente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aún personas como estos muchachos astrólogos, científicos de aquella época, que habían calculado las profecías bíblicas y de alguna manera se habían enterado que había nacido el Salvador, había una estrella en el cielo que marcaba el lugar. ¿Fueron impulsados a qué? A adorar. A venir a Jesús en gratitud. Simplemente trajeron a Jesús una ofrenda de alegría, de gratitud, de aprecio por lo que ese nacimiento significaba, la salvación de la humanidad. El tener la posibilidad de volver a Dios y disfrutar de la vida eterna. Yo quisiera en esta mañana que cierres tus ojos y que le digas al Señor, Jesús, vos sos mi salvación. Jehová salva. Vos sos el ungido de Dios que vino a darme verdadera vida. Si en esta mañana quisieras tener la experiencia de que el poder de Dios se desate sobre tu vida y haga un cambio radical, solamente tenés que decirle a Jesús, Jesús, recibo tu regalo, recibo tu salvación, pero también quiero que seas el Señor de mi vida. También quiero, Señor, que cambies mi corazón. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. No quiero quedarme así, quiero cambiar. Ten misericordia, Dios mío. Me arrepiento de lo malo que he hecho, de no haber hecho las cosas bien en mi vida. Perdóname, Señor. Creo de todo corazón que Jesús lo dio todo por mí, que la sangre que derramó por mí en la cruz hoy me salva, hoy me perdona, hoy me limpia, en el nombre de Jesús. Recibo ahora el perdón, la libertad que Cristo trajo para mí. Señor, a partir de hoy quiero vivir contigo. Quiero crecer contigo, quiero caminar contigo, Jesús. Y voy a celebrar esta Navidad que Jesús cambió mi vida para siempre.
En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano un momentito. Señor Dios, bendigo la vida de cada persona que está en esta mañana, en este lugar. A todos los que están viendo desde sus hogares. Los bendigo, Señor, para que tu palabra hoy sane el corazón. Jesús, vos sos lo más importante en nuestra vida, porque te hemos conocido. Señor, antes eras una estampita pegada en la pared, o un crucifijo, Señor, tal vez. O tal vez antes eras una historia que habíamos escuchado, Señor, en alguna clase de religión. Pero hoy, Señor, hemos experimentado el poder que hay en tu nombre, Jesús. El poder de la salvación, el poder que nos vivifica, que nos libera, que nos sana. Por eso, Jesús, yo te pido que a cada uno de los que están presentes, a todos los que están escuchando en este momento, reciban un toque tuyo. Cristo, te pido que te reveles al corazón para que aquellos que aún nunca han sentido ese poder, que nunca han tenido la experiencia con Dios, hoy sean revelados por ti, Señor, y te conozcan de todo corazón. Padre, que aún sus pecados sean perdonados y que haya un genuino arrepentimiento en el corazón. Hay gente en esta mañana que está sintiendo el peso de sus pecados, que están sintiendo el peso de todo lo malo que has venido haciendo, de todo lo mal que estuviste haciendo en tu vida. Pero hoy Dios quiere cambiar tu historia. Hoy Jesús puede cambiar tu historia. Hoy Jesús puede hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer. Solo basta que confíes en Jesús, que creas en el sacrificio que Él hizo por vos, que fue gratuito, pero por amor a vos. El mejor regalo que Jesús pudo hacerte tuvo un alto precio, su muerte en la cruz, pero también tuvo la intención de satisfacer tu necesidad, la necesidad de que tengas una vida plena, una vida saludable y una vida con propósito. En el nombre de Jesús. Aleluya. Toma tu minutito de silencio delante de Dios. Deja que Dios te dé una experiencia sobrenatural ahora. Aleluya. Aleluya. Jesús está aquí. El Yeshua HaMashiach, Jesús el Salvador, está aquí. Sentilo en tu corazón y decirle: Señor, vos sos el que me salva. Pero no solamente me salvás para vivir una vida nueva, que borrás mi pasado, Señor, malo, para hacer un presente y un futuro mejor, sino también hoy quiero, Señor, comenzar una nueva vida. Ir abandonando mi pecado pasado, ir abandonando mis viejas tradiciones, mis viejas defectos de carácter, para seguirte a ti, Señor. Querido, la decisión que has tomado hoy debe ir acompañada con una nueva vida, de seguirlo a Jesús, de empezar a aprender sus caminos, de empezar a conocerlo a Jesús como realmente Él es. Él no es una historia de niños. Él no es un pequeño niñito en un pesebre. Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes, el que puede transformar toda tu vida y todo tu ser, el que puede cambiar tu familia, el que puede cambiar tu matrimonio, el que puede darte una vida plena, el que puede darte la paz que el mundo no te puede dar. Recibilo, Jesús, en este día y decirle: Jesús, de hoy en más quiero caminar contigo. Enséñame tus caminos. Quiero vivir, Señor, con Jesús, el Señor de los cielos, el Verbo de Dios, que se hizo carne, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que hoy
es el Rey del universo. Señor, muchas gracias te damos en este día por tu hermosa presencia, por tu hermosa paz. Aleluya. Recibí la paz de Jesús. Recibí la libertad que Jesús te está dando. En este momento hay personas que están experimentando cadenas que se están rompiendo en sus vidas. Hay personas que tienen ataduras de muchos años, maldiciones familiares de muchos años. Jesús quiere romper esas maldiciones y que vivas en libertad. Entregate a Jesús de todo corazón y vas a experimentar la diferencia. El mejor regalo que Dios te ha podido hacer es a un Jesús libertador, sanador, que hoy está en tu vida también. Llévate a Jesús a tu casa y las cosas serán distintas. Gracias, Jesús. Bendigo, Señor, a todos los que están presentes. Los bendigo con tu paz, con tu presencia y con el poder sobrenatural de Jesús en sus vidas. Aleluya. Hay gente que se va a ir de este lugar y esta semana va a experimentar la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Algunos van a ser sorprendidos por el Señor. Y aun si todavía te queda alguna duda de lo que Jesús es, Jesús va a revelarse a tu vida y vas a tener una experiencia espiritual con el Señor que cambiará tu vida para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te pido que ores por el que tienes al lado. Bendecilo al de al lado. Y bendecilo y decirle, Señor, que mi hermano en estas fechas de Navidad tenga un encuentro fuerte con Jesús. Tenga una experiencia con Jesús. Aleluya. Una experiencia con Jesús. Y que al conocerte, Jesús, pueda vivir una vida plena con propósito. Aleluya. No terminará este año sin que tengas un mover muy fuerte del Espíritu Santo sobre tu vida. Vendrán cambios profundos en tu casa, en tus relaciones con los demás. Habrá cambios increíbles que nunca pensaste que podrían ser, porque el Dios de los imposibles se estará moviendo en tu vida. Gracias, Jesús, porque tu presencia lo cambia todo. Gracias, Jesús, porque hoy somos millones en todo el mundo que hemos visto, que hemos gustado del tremendo poder de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor.